Hola, hola, en este video les voy a enseñar cómo instalar los programas necesarios para personalizar avatares para VRChat. No se preocupen si no tienen una buena PC, estos programas no son tan pesados. Antes de empezar, todos los links que voy a utilizar en este video estarán disponibles en mi servidor de Discord. Descargamos el programa Creator Companion y Blender. Instalamos Blender, desmarcan esta opción y finalizar. Listo, ya tendríamos Blender. Vamos a instalar el VCC. Seleccionamos la primera opción. En este apartado vamos a seleccionar la primera opción. Aquí seleccionan un método para registrarse. Si la descarga no empieza automáticamente, hacen clic aquí y seleccionan la primera opción y recargan la página. Instalamos. No se preocupen si aparece una ventana de CMD, es parte del proceso. Iniciamos sesión, aceptamos. Ahora esperamos a que se instalen todos los componentes. Listo, ya se agregó todo. Iremos a instalaciones, gestionar, añadir módulo. Como no vamos a programar, no necesitaremos este módulo. Ahora instalaremos este módulo que nos permitirá subir nuestros avatares a Quest. Esperamos a que el módulo termine de instalarse. Los componentes ya están instalados. Y solo queda esperar a que finalice la instalación de Unity. El siguiente paso es ir a configuraciones. Vamos a añadir los paquetes. Hacemos clic en agregar a VCC. Lo agregamos. De la misma forma agregaremos los demás. Les dejaré unas imágenes para que puedan agregar el resto. Cuando tengan todos los paquetes instalados, iremos a Project y crearemos un nuevo proyecto. Le damos a asignar el nombre Proyecto Base. El guión bajo es opcional. Pueden elegir una ruta donde quieren guardarlo. Como es la versión más reciente, seleccionan 2022. Creamos el proyecto. Para agregar los paquetes al proyecto, los agregaremos en este orden. Estas son las funciones de cada uno de estos paquetes. Los añadimos haciendo clic en el botón Más. Repitan este proceso con los demás paquetes. Cuando terminen de agregarlos, abrimos el proyecto. Permitir. Cuando abrimos un proyecto por primera vez, es normal que Unity tarde en cargar. El tiempo de carga dependerá del equipo que estén utilizando y del tamaño del proyecto. Listo, ya tendríamos Unity instalado. Esta ventana pertenece al SDK. El SDK es un conjunto de herramientas que nos permite configurar y subir nuestros avatares a VRChat. Cierran Unity, hacen clic aquí y seleccionan Abrir carpeta del proyecto. Luego, en Proyectos de VRChat, copian el proyecto base y péguenlo en la misma carpeta. Le asignan el nombre que quieran y en VCC seleccionan Agregar proyecto existente y eligen la copia que crearon. De ese modo podrán crear los demás proyectos sin tener que configurarlos nuevamente. Si eliminan un proyecto de esta forma, no se elimina completamente. Deben borrar los proyectos que no necesitan desde la carpeta donde están guardados, ya que estos proyectos pueden pesar entre 10 y 20 GB o incluso más. Cada vez que vayan a abrir un proyecto, les recomiendo abrirlo desde Gestionar el proyecto y comprobar si hay paquetes con actualizaciones disponibles. Si el SDK tiene una actualización disponible, actualícenlo primero. Una vez actualizado, les recomiendo crear una copia de seguridad del proyecto antes de actualizar los demás paquetes. Para hacerlo, vamos a la carpeta donde está guardado el proyecto. Copien la carpeta y péguenla en otra ubicación. Le agregan un nombre para diferenciar la copia del proyecto original. También pueden crear una copia desde VCC, pero les recomiendo hacerlo manualmente. Una vez creada la copia de seguridad, ya pueden actualizar los demás paquetes. Después, abran el proyecto y verifiquen que no aparezcan errores. Si no aparecen errores, pueden borrar la copia de seguridad. Ahora iremos al proyecto base y actualizaremos los paquetes. En este caso no es necesario crear una copia de seguridad, ya que se trata únicamente del proyecto base. Antes de crear un nuevo proyecto, verifiquen si el proyecto base tiene actualizaciones disponibles. De esta manera, los nuevos proyectos se crearán utilizando la versión más reciente de los paquetes. En esta página, hagan clic en MatCAD, según el idioma que deseen. Un MatCAD es una textura que simula reflejos e iluminaciones sobre un material. Se utiliza para crear efectos como brillo, metal, plástico, vidrio, entre otros. Si hacen clic en descargar, tendrán la opción de realizar una donación. Los MatCAD son completamente gratuitos, pero aún así muchas gracias a quienes deseen apoyarme. Iremos al enlace, hacen clic en descargar. El archivo es bastante pesado porque contiene más de 3000 MatCADs. Si más adelante desean agregar textos o etiquetas al avatar, pueden descargar fuentes de estas dos páginas. Si desean añadir música al avatar o si alguna animación incluye audio, es recomendable convertirlos a formato OGG. Pueden usar esta página.
Esta es una de las páginas más utilizadas para descargar avatares y accesorios. Si notan que tarda en cargar o presentar algún problema, recarguen la página o inténtenlo nuevamente más tarde. Para descargar avatares o accesorios necesitan registrarse. Una vez registrados, entren a la sesión de avatares. En populares podrán buscar el tipo de avatar que quieran. Si buscan avatares masculinos, intenten buscarlo también en la categoría de parejas, ya que ahí suelen aparecer más modelos masculinos. Cuando vayan a descargar un avatar, en su descripción normalmente encontrarán información sobre su configuración y su contenido que incluye. Aunque el avatar haya sido configurado con una versión antigua de Unity o del SDK, podremos adaptarlo a las versiones actuales. Si el avatar es solo para PC, también podremos adaptarlo para Quest. Además, podremos añadirle ropa y accesorio de otros avatares. En esta página encontrarán listas de deseos con avatares y accesorios para descargar. En algunos casos, la descripción indicará la geometría del modelo. Cuanta más geometría tenga un modelo, mejor se verá, pero también será más pesado para el avatar. Sin embargo, podremos optimizar esa geometría más adelante. En resumen, cuando vayan a descargar avatares u objetos, la descripción no será tan importante, ya que podremos modificar o agregar todo lo necesario más adelante. Coloquen el precio en cero. En algunas páginas para descargar avatares y accesorios encontrarán este mismo sistema de descarga. En algunos casos no es obligatorio ingresar datos reales. Pueden escribir cualquier información. En esta página también podrán descargar poses y otros tipos de animaciones. El siguiente paso es opcional. Van a crear una carpeta con el nombre que deseen. Ahí podrán organizar todo lo relacionado con la personalización de avatares. Siempre que vayan a trabajar con un avatar o con cualquier otro objeto en Unity o Blender, hagan una copia de seguridad y trabajen únicamente con esa copia. De esa manera, si realizan cambios que no pueden revertir, siempre tendrán el archivo original como respaldo. Eso sería todo. Seguiremos en el próximo video. Chao, chao.